Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí les habla, hola, ¿qué tal? Les habla Giovanni Lisa en Fútbol Pasión Perú Miami. Vamos a aumentar un poco el término. Hace una semana prácticamente se acabó el libro de fichajes en el fútbol internacional, ¿no? Donde ha habido movimientos importantes en la liga italiana, inglesa, más que todo. Sobre todo el Liverpool fichando a Florian Wirtz, al jugador alemán, casi 125 millones de euros. A Isaac, al sueco, 150 millones casi de euros. Del Newcastle figura, ¿no? Fichaje histórico, uno de los más caros de la historia del Liverpool. A Etiquet, al jugador francés, ha pagado también 95 millones de euros el Frankfurt. Es jugador del París, es jugador del Frankfurt de Alemania también. El Arsenal, que ha hecho algunos fichajes importantes. Se jaló al sueco Gyökeres, el jugador del Sporting de Lisboa, pagó 65 millones de euros. A Subimendi, jugador de la Real Sociedad, pagó 70 millones de euros. A Hincapié lo fichó también el gran jugador ecuatoriano, el defensor, ¿no? Una operación casi que rondea los 50 millones de euros, ¿no? Del Bayer Leverkusen, un gran fichaje, ¿no? A Nadacueque, el jugador del Chelsea, en 56 millones de euros. Y a Mosquera, jugador español, defensor del Valencia, de ascendencia colombiana, de padres colombianos, ¿no? Es lo que más o menos ha movido el mercado inglés. El United siempre fichando. Uno de los fichajes importantes del United ha sido Sesco, ha pagado casi 75 millones de euros. Por ahí Cunha, el jugador del Atlético de Madrid, han pagado 75 también millones de euros. Por un jugador también camerunés han pagado 75. O sea, hacen fichajes fuertes, pero el United siempre en estas últimas temporadas no termina de convencer, ¿no? El Chelsea se jaló a una de las figuras del fútbol inglés, goleadores, a Joao Pedro, que ya ha venido haciendo goles en el Mundial de Clubes, pagó casi 63 millones de euros. Estabao, el jugador de Palmeiras, figura, han pagado 34 millones de euros, ¿no? Granacho, por ejemplo, uno de los ejemplos, una de las figuras. Por ejemplo, prometía mucho en United, lo han vendido el United en 45 millones de euros. No estoy de acuerdo con esa venta. Para mí Granacho tenía para dar mucho más en el United y tenía condiciones. Y el City, por ejemplo, pasando al City, fichó pues a Donnarumma, arquero campeón de la Champions, ¿no? Jugador de 26 años, ha sido fichado en 30 millones de euros y va a recibir uno de los mejores salarios, ¿no? No acabó bien su relación con Luis Enrique. Es una de las novedades. El City, que fichó a Cherki también 36 millones de euros, figura del Lyon, de la selección francesa, y a Reinders, jugador que era del AC Milan, que pagó una operación casi 70 millones de euros, ¿no? Es lo que ha pasado más o menos en Inglaterra. En Italia, bueno, hablamos del Milan, que creo que el principal fichaje del Milan, porque si hablamos de Modric, hablamos de Rabiot, han sido fichados. También hay que decir de Christopher Nkunku, jugador figura, que una vez fue el Leipzig, llegó, que no le fue mal en el Chelsea, tuvo algunas pequeñas lesiones, pero creo que ahí puedes jugar arriba con Pulisic y con Leao, ¿no? Jugador que han pagado 38 millones más 5 millones de bonificaciones. Ficharon a Samuel Risi, figura del Torino, ¿no? De Italia. Ficharon a Yazzari, un jugador suizo, casi 37, 38, también del Brujas de Bélgica, ¿no? Es prometedor, pero todavía es joven. Trajeron a De Winter, jugador belga, ¿no? del Génova de Italia, pagando casi 20 millones de euros. Realizó buenas ventas, como nunca. Vendió bien este mercado de fichajes el Milan, ¿no? Y pienso que va a ser protagonista junto al Nápoles. El Inter también ha fichado entre unos fichajes importantes por ahí, lo de Susi, jugador croata de Red Bull de Austria. Ande Diouf, francés del Lens, han pagado 20 millones de euros. No, han hecho algunas incorporaciones importantes, como la de Manuel Arangi, el jugador del Manchester City, el suizo, ¿no? Con una obligación de compra de 15, y vendieron a Pavard, al Olympique de Marsella, ¿no? O sea, han hecho unas operaciones importantes. A Luis Enrique también del Marsella. Y la Juventus, creo que al final del mercado hace un mercado interesante. Prenda Openda, jugador de Leipzig de Alemania, una operación casi 40 millones de euros, ¿no? Yo creo que le va a dar mucho, ¿no? Ahora en el momento de Vlahovic, que parecía que se iba y se queda en la Juventus,
Antes ido a Jonathan David, jugador canadiense, figura del Lille de Francia, parámetro cero. Ya Edon Segrova, el jugador, ¿no? Bosnio, ¿no? que juega en el Leipzig, una operación casi 20 millones de euros. Compraron a Kalulu, que era del Milan, en una operación rondeada de los 20 millones de euros. Y a Joy Kelly, jugador de 20 millones que llegó en enero, el mercado de fichaje de enero, a préstamo del Newcastle, y ya hicieron el uso de la opción de la compra en casi 20 millones de euros, ¿no? Pero el mercado de fichaje del Nápoles ha sido fuerte, ¿no? Ha sido, creo que quizás el más fuerte de Italia, ¿no? Han fichado a Kevin De Bruyne como figura, han fichado a Rasmus Højlund, el jugador del Atalanta, que ha venido jugando en el Manchester United, una operación casi obligatoria, una operación que puede rondar los 50, 55, a Noah Lang, al jugador neerlandés, en 25 millones de euros, figura del PSV, que era ex Brujas, a Sam Bukema, jugador esloveno, en 31 millones de euros, casi uno de los mejores defensores de la Serie A, del Bologna de Italia. Han traído a Banja Milankovic, ¿no? Arquero del Torino, en una operación de 15 millones de euros, a Lucas Marianucci, 9 millones del Empoli, a Miguel Gutiérrez, lateral del Girona, en 18 millones de euros. O sea, en líneas generales han hecho un buen mercado, sobre todo después de muchos años el Milan ha tenido buenas ventas, el Nápoles está obligado, era una de las peticiones de Conte de armar un buen plantel, un plantel competitivo para él poder quedarse en Nápoles, y Nápoles, bueno, cumplió con los pedidos que había pedido el profesor Conte. El Milan, de nuevo, con el regreso de Maximiliano Allegri, ¿no? Han fichado, me parece que han fichado bien, que tiene un buen equipo, veremos, me parece que faltó un central, un 9 por ahí. La Juventus también está bien, el Inter es fuerte también, o sea, va a ser un campeonato bonito, la liga inglesa ni qué se diga. Liverpool sí, para mí es candidato junto al Chelsea, por ahí puede aparecer el Arsenal, el City, ¿no? Siempre está por ahí, el Tottenham por ahí, pero va a ser competitivo, va a ser bonito verlos. La liga francesa, bueno, siempre el París no ha fichado no ha habido un fichaje importante, redundante, así en París, porque es el campeón de Champions de Europa en este momento. En España la situación parece que el Barcelona no le permite invertir tanto. El Real ha hecho un par de incorporaciones, pero se espera algo más. El Atlético también, ¿no? Igual, bueno, en Alemania el fichaje más importante me parece lo de Luis Díaz en el Bayern de Múnich. Fichaje importante, interesante, va a ser una de las figuras para mí el Bayern, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa más o menos en el fútbol internacional, europeo, en este mercado de fichajes, que es lo que nos dejó, ¿no? Hay que recalcar también que el fútbol inglés se gasta pues cantidades pues fuera de todo, ¿no? Y es porque el derecho de televisión de la liga inglesa es fuerte, no pagan muchísimo dinero, no caso en la liga italiana, no sé cómo la liga española más o menos también no le pagan tan bien, y eso también tiene que ver mucho, ¿no? Aparte, hoy en día pues eso lo que es, maneja mucho el mercado de fichajes, y tienen que ver, ¿no? Que todo el mundo quiere irse a la liga inglesa porque pagan los mejores sueldos, no pagan sueldos por encima de lo que se debería pagar, ¿no? Pero veremos, esperemos, creo que ya comenzaron las ligas, vamos a ver algo diferente. Y bueno, me voy despidiendo, ¿no? Les digo también que mañana vamos a estar en una entrevista con Miguel El Loco Seminario, gran amigo, ¿no? Personal, uno de los mejores delanteros que he visto, ¿no? Gran jugador, jugó en Universitario, en Manucci. Ahí vamos a hablar con él mañana, no se pierdan el programa, a las 10 de la noche de Perú, 11 de la noche de Miami. No se lo pueden perder, aquí en Fútbol Pasión, Perú-Miami. Un abrazo a todos.